Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también a quienes nos acompañan a través de Zoom y a quienes nos acompañan a través de YouTube. Vamos a dar inicio con lo que sería la primera mesa en el marco de este segundo encuentro del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. En estas mesas, pues, distintas personas, integrantes, integrantes del FLAD, vamos a pues presentar algunas cosas que estamos trabajando. Esta mesa específicamente trata sobre etnografías en burocracias. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra. Sí, porque en primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Florencia Graciano. Ella es doctora en antropología y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta de CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, donde forma parte del equipo Burocracias, Derechos, Parentesco e Infancias, dentro del programa de Antropología Política y Jurídica, y también es integrante de FLAD Sección Argentina y del OLAJUSPA. Adelante, Flor, muchas gracias. Sí, discúlpame. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, buenos días, muchas gracias Erika por esta presentación. Primero, bueno, eso agradecerles a Irene sobre todo por toda esta iniciativa, por invitarme, estoy muy contenta de estar acá y por todo el cariño y la hospitalidad con la que me recibieron. Bueno, como dijeron en mi presentación, formo parte del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, al igual que María Pita, y como ella les contaba ayer, de los equipos que integran el programa, bueno, yo integro el de burocracias, derechos, parentesco e infancia, conceptos que de algún modo dan cuenta de los diversos trabajos etnográficos que llevamos adelante. Dentro de ese equipo, bueno, hay distintas líneas de investigación. La mía, junto a otros colegas, es la de penal juvenil. Bueno, esta es nuestra mesa. Mi presentación, me dedico a estudiar las formas en las que se ejerce la administración judicial en relación a jóvenes acusados de delitos, a etnografiar la justicia penal juvenil. Eso es lo que voy a presentar acá, un poco de mi trabajo, de mi etnografía. Hice mi trabajo en un juzgado penal de menores de la Justicia Nacional de la Argentina. Por estos juzgados ingresan y se tramitan las causas que involucran a adolescentes menores de 16 años acusados de cometer un delito. Estos juzgados de menores están localizados en este lujoso palacio del edificio de tribunales en la ciudad de Buenos Aires, aunque para llegar a los juzgados de menores hay que atravesar toda una terraza de servicio, y ese espacio asignado ya nos habla de la baja consideración que el fuero de menores tiene dentro de la estructura judicial. Lo primero que llamó mi atención cuando bajé del ascensor en el 7º piso del Palacio de Tribunales fue que ese sector poco tenía que ver con el lujo característico del edificio, ¿no? No me encontré con mármoles, ni bronces, ni con esas enormes galerías, escalinatas, sino con bolsas de consorcio repletas de papeles, con canastos de mimbre, con muebles viejos amontonados, y en esa terraza que tenía que atravesar, bueno, había oficinas de mantenimiento de ascensores, baños públicos, ¿no? Se trataba de un área de servicio. Y bueno, y eso es lo que me hizo pensar en esa relación entre ese espacio y la jerarquía institucional y social del fuero, ¿no? Como una diacrítica de esa identidad considerada menor en prestigio y en distinción. Cada uno de estos juzgados penales de menores tienen una secretaría actuaria, que es la que se dedica a investigar el hecho, y una secretaría tutelar, que es la que se encarga de controlar el tratamiento tutelar, el llamado tratamiento tutelar, que es el
comportamiento de los jóvenes, algo que va a ser central en lo que después va a ser la determinación de la sentencia que dicte el juez. Las agentes judiciales, y lo digo en femenino porque es una particularidad del campo, son que trabajan en esta Secretaría Tutelar, ¿no? Trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y sociólogas, bueno, conforman esos equipos técnicos, y también estas profesionales de lo social, las no jurídicas, las inferiores jerárquicamente también, escapan muchas veces, tal vez por ese mismo motivo, a los ojos, a los análisis, a los procesos de decisiones, ¿no? Digo, se trata de una burocracia esta, ¿no? La del juzgado, que no es el tribunal oral, la escenificación del juicio, ¿no? Es un juzgado y eso tiene menos espectacularidad y a la vez es el área social, no la penal, ¿no? Entonces, todo hace que tenga como un estatus menor. La parte tutelar tiene menos prestigio que la parte penal, ¿no? Es un estatuto más desvalorizado. Sin embargo, estas profesionales de lo social representan la instancia de encuentro más cercano que los jóvenes tienen con la justicia, ¿no? Son ellas las encargadas de entrevistarlos cuando llegan al juzgado, a ellos, a sus familias, son quienes conducen, orientan, modulan las formas y las versiones con las que los jóvenes, ellos, su comportamiento, su personalidad, su trayectoria, va a ser presentada ante los encargados, las autoridades judiciales, ¿no? Ante los jueces son las encargadas de elaborar esos informes que se dirigen al juez. Bien, me centré en las interacciones puntuales y contextuales que en esos espacios se producían, ¿no? En las clasificaciones institucionales, me detuve en las moralidades, en las subjetividades que ahí estaban presentes, sobre todo en las percepciones que estas delegadas e inspectoras construían sobre la gestualidad, sobre la corporalidad de sus interlocutores. Y la forma en la que también etiquetaban y clasificaban a esos jóvenes y a sus familias, ¿no? Con sus actitudes o alguna forma de su cuerpo, como una forma de identificarlos, ¿no? Como el arrepentido, o la patoterita, o el grandote, o el divino. Y digo, no se trata de clasificaciones que sean aleatorias o que sean solo personales, sino de categorías que utilizan, que forman parte de un sistema clasificatorio que actúa y se nutre de experiencias profesionales y también de condiciones y contextos institucionales, ¿no? De estereotipos sociales e institucionalmente construidos. A partir de esas categorías, de esas etiquetas, orientaban su interacción, su plan de trabajo y también la credibilidad que daban a sus interlocutores, ¿no? ¿le creo o no le creo? Voy a leer un pequeño fragmento de esas interacciones entre una de las delegadas y una adolescente acusada de un delito que estaba acompañada por su mamá en ese espacio del contexto del juzgado, ¿no? Ella era la patoterita. Verónica, le puse yo, la adolescente imputada, empieza, el caso era un disturbio en un transporte público, ¿no? Entonces dice, tranquilos no veníamos. La delegada entonces, o sea que venían haciendo bardo. ¿Vos crees que por venir cantando te va a detener la policía? Nos llevaron a todos a la comisaría y a nosotros nos hicieron firmar una hoja. A mí me parece raro que Gendarmería, una fuerza de seguridad, los corra por nada. Yo no escuché que le hayan amenazado al chofer, pero tranquilos no venían. No. O sea que el chofer estaba loco, un tipo tonto, que por cantar llama a la policía. La mamá quiere empezar a dar una versión y la delegada le interrumpe y le dice, ¿usted estuvo ahí? Más allá de la veracidad de los hechos, sabemos que algún tipo de intervención tuviste, algún lío hiciste. Lío desde mi punto de vista no. A mí no me das el aspecto de Heidi, de nenita tonta, no vas al colegio, no trabajás, no haces nada en todo el día. ¿Qué imagen crees que se lleve la gente que lee esto? ¿Podemos planificar algo de acá para adelante? No puedes estar sin hacer nada. Bueno, ¿a qué hora te levantás? Toda una serie de cosas, ¿no?
distintas cosas, como que si ella no cambia de su actitud va a estar destinada a ser una empleada doméstica, y estas cuestiones en relación a la credibilidad, ¿no? Más allá de que sea un poco cierto, un poco no, te mandaste una cagada, después voy a hacer referencia a al tema de la utilización del lenguaje, ¿no? El bardo, el te mandaste una cagada, bueno. Y cuestiones de, bueno, así está destinada a ser una empleada doméstica, salvo que se consiga un jugador de fútbol, bueno, toda una serie de cuestiones así, y finalmente cuando ella se va me dice que no le cree su versión de que la haya corrido a la gendarmería y que tiene una cara de patoterita tremenda. Bueno, lo que quiero decir es que lo que vemos, ¿no? Es que lo que impregna todo el diálogo es una serie de evaluaciones morales sobre la actitud de la chica y por su extensión a la madre, porque también hay cuestiones que dice sobre la madre. Eh, a partir de esas evaluaciones se van construyendo juicios morales, ¿no? Tipos femeninos, tipos prescriptivos, estereotipos de mujer y de madre, y bueno, y también clasificaciones económicas, sociales de clases, si se quiere. Eh, Cuando digo que, bueno, prestar atención también a las palabras que utilizan, ¿no? Como ese lenguaje informal, que por ahí no es el esperado en ese espacio, ¿no? Tan formal, como bardo, cagada, ¿no? Como un lenguaje coloquial, eh, como una forma de acortar la distancia, ¿no? De buscar un entendimiento, bueno, me pareció como, voy a volver a eso, ¿no? Como a prestar atención a ese lenguaje informal, empático de alguna manera, que igual estaba teñido de un tono de reprimenda, ¿no? Eh, y esta cuestión del diminutivo también lo observé, la cara de patoterita también hubo otro momento, ¿no? Como un diminutivo, es un psicopatito bárbaro, ¿no? Alguien como que tenía una cara de psicópata, pero en diminutivo, ¿no? Como, ¿por qué? Y por todo el despliegue. Bueno, hay como una actitud esperada en ese ámbito, ¿no? Si hacen despliegues, si miran de manera amenazante, ¿no? Bueno, eso va a ser leído como una actitud negativa, provocadora, que termina construyendo una mala impresión. Eh, bueno, además hay una construcción de la versión de los hechos, ¿no? Además de esa construcción respecto de cómo los jóvenes y sus familias se tienen que comportar en esa situación de entrevista, aparece también la construcción de la versión de los hechos. Ella cree en la versión policial, en definitiva, que es la que forma parte de las primeras actuaciones que conforman el expediente judicial, y cuando ellas intentaban contextualizar la situación o dar detalles de lo ocurrido, bueno, lo que se enfatizaba era tranquilos no venían, o la verdad no parecía importar, ¿no? Más allá de la veracidad de los hechos, dice textualmente, más allá de que sea un poco cierto, un poco no, ¿no? El punto es que algún lío hizo, que su vida es un lío, ¿no? El centro no son los hechos, sino la evaluación moral sobre ellos y sobre la vida de esos jóvenes. No puedes estar sin hacer nada, bueno, esas cuestiones que veíamos. Hay sentimientos en esos encuentros, ¿no? Sentimientos de los jóvenes ante las propuestas de las delegadas, y sentimientos de ellas también ante los jóvenes. Y entre esos sentimientos, el miedo es uno bien significativo, ¿no? Y a partir de ese sentimiento también cambian su forma de comportarse, ¿no? Me puse dura cuando me dio miedo que me dé una piña, ¿no? En esa interacción en el juzgado, ¿no? Es grandote, me da miedo, es grandote, es fuerte, ¿no? Ese chico es grandote, bueno, eso también me da pánico, ¿no? Esas apreciaciones en relación al cuerpo, a la postura física, ¿no? Producen efectos en la forma de la interacción. Y construyen también un juicio moral y provocan un tipo de comportamiento y una actitud por parte de ellas. También hay otros sentimientos y otras emociones, porque a veces es grandote y me da miedo, y a veces es divino. Este chico es divino, es un lindo chico, ¿no? Y eso también ayuda a construir una versión de los hechos, ¿no? Este, así como lo ves, tiene dos hechos terribles, pero a este le creo, ¿no? Como dice que se lo puso la cana, una forma de nombrar referirse a la policía.
todos dicen que no tienen nada que ver, pero a este le creo, ¿no? Eh, bueno, ese juicio divino o grandote no se relaciona con el hecho, sino con la actitud del chico y construye o ayuda a construir una versión sobre el hecho en tuvo o no tuvo que ver. Eh, digo, me interesa visibilizar esos aspectos de la administración judicial que no están estrictamente vinculados a la ley, sino que dar cuenta de cómo el proceso penal está orientado por valores morales, por intereses diversos, ¿no? Reconocer cómo juega la dimensión moral y emocional también en el derecho. Y esos procesos de evaluación moral es en lo que yo también me centré y es lo que yo llamo los pequeños juicios, entendiendo que, o contrastando con los juicios, ¿no? En contraste con los juicios donde se escenifica en ese juzgamiento una decisión final, entendiendo que eso es una sucesión de pequeñas evaluaciones, de pequeños juzgamientos, ¿no? de una sucesión de juicios intermedios que van sedimentando esa decisión final. Digo que no consiste solo en una decisión. Y la burocracia para menores es una burocracia que es punitiva y es tutelar a la vez, ¿no? Persiguen penalmente, pero a la vez deben proteger. Entonces ese repertorio de acciones está asignado por todo un repertorio que incluye amedrentamiento, consejo, pero persuasión, ayuda también, ¿no? Esas dos caras del Poder Judicial, la cara punitiva y la cara tutelar, ¿no? Se reprende, se castiga, pero también se aconseja, se moraliza, se hurga, ¿no? Se protege. Y además sostengo que esas dos caras, la punitiva y la tutelar, se combina con una visión estratégica, un lugar de intermediarias de estas agentes judiciales. Y esto tiene que ver con que, digo, ellas buscan una transformación de los jóvenes, de su comportamiento, de su vida, pero más que una transformación real, hay como un esfuerzo, una búsqueda o adquiere gran importancia la demostración de esa transformación que los jóvenes puedan realizar en ese espacio, ¿no? Ese jugar el juego del mundo judicial, que ellas conocen bien y que les enseñan, ¿no? Ya me apuraron, pero quiero leer esto que dice, estuviste reflexionando, ¿qué pensaste de lo que pasó, no? Dice la delegada. Bueno, que me equivoqué, fueron errores que tuve, fue una experiencia de la que tengo que aprender. Antes lo veía como un juego, como una tontería, ahora lo veo como peligroso para los demás y para mí. Bueno, yo lo que quiero es que te des cuenta de que eso no está bien. Ya sé que no está bien. Bueno, pero lo decís con una soberbia, con una seguridad. Me gustaría que te tomes este tiempo para pensar en lo que pasó porque la joda gratis no salió. Sí, estoy arrepentido, no voy a robar más. Bueno, es un avance, es lo mejor que te escuché decir. A eso voy con esta idea de la dramatización de la transformación, de esa escenificación del cambio, que es como cumplir con la forma ritual de comportarse, ¿no? Esa actitud moral y corporal que se espera. Y además en ese escenario burocrático, en el que es un escenario que está signado por la desigualdad, por la asimetría, donde hay emociones como el miedo, o a veces la pena, o a veces el cariño, como decía, y también amenazas, ¿no? El instituto, o tenés una causa abierta, ¿no? Igual hay también una conversación que es rica en sugerencias, en alianzas, ¿no? En plantear caminos de mutua conveniencia, y ahí es donde digo que hay algo que es como una docilidad estratégica, y más de donde es muy central el hacer cosas que sean buenas para la causa, ¿no? Y son cuestiones que se elaboran conjuntamente, ¿no? El que, bueno, hace esto y anda la psicóloga ahora y después hace lo que quieras porque es bueno para la causa, ¿no? Ese orientarlos en esos intrincados caminos de la burocracia judicial, es donde digo que ellas ocupan como un lugar de intermediación. Bueno, después venía la parte de esto del tema de la informalidad del lenguaje que contrasta con lo que observé en los juicios orales, ¿no? Ese lenguaje tan
bueno, todo tan centralizado en los jueces, ¿no? En la formalidad del lenguaje, toda una escasa comprensión por parte de los jóvenes y de sus familias. Acá hay, bueno, otra utilización, eh, otra búsqueda de acercamiento, ¿no? Como decía antes. Bueno, en definitiva, ya termino, es la última. Discutí con esas perspectivas que enfatizan el papel normalizador, internalizador de las normas jurídicas, mostrando que más que nada hay espacios de negociación, de alianzas, de construcción de estrategias para actuar el juego judicial, ¿no? Y también cuán importante es esa dramatización de intereses, de deseos, de decisiones. En definitiva, a partir de la etnografía, que mostré muy rápidamente, bueno, la idea fue mostrar cuán lejos del trabajo judicial está la aplicación formal de técnicas, de normas y leyes, ¿no? Y más bien la producción de juicios y decisiones está basada en moralidades, en emociones, y cómo la elaboración de esos pequeños juicios depende bastante de las percepciones que estas delegadas van tejiendo sobre los jóvenes, sobre sus cuerpos, sobre sus gestos y sus actitudes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, me toca hacer la mala del cuento. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Felipe Evia, que nos acompaña. No está. No, me dicen que. Bueno, en lo que se conecta, le voy a dar entonces la palabra a la maestra Nuria Ramírez Solano. Ella es etnóloga y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Actualmente es candidata a doctora con la investigación Estrategias de despojo y apropiación de territorios comunitarios para proyectos público-empresariales en una comunidad indígena del Estado de México. Es profesora de asignatura en la ENA y en la UACM. Muchísimas gracias, Nuria. Te damos la palabra por 15 minutos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Voy a presentar un trabajo que está basado en la investigación que hice para la maestría. Fue un proceso que duró 1 año y medio de trabajo de campo en un reclusorio preventivo para varones, pero digamos, los datos que logré construir y el análisis también se elaboró a partir de mi conocimiento de los otros 2 centros preventivos que existen acá en la ciudad. Y pues en total suman hay un periodo como de casi 4 años de investigación en todos estos centros, en su mayoría centros para varones. Y bueno, el título es Gobierno Dual como modelo de control en los reclusorios preventivos varoniles de la Ciudad de México. Entonces acá el punto central será hacer una propuesta que nos ayude a caracterizar el modo de gobierno de estos centros en particular. Bueno, más o menos el trabajo de campo que nunca realicé solicitando un ingreso formal como investigadora, sino que hice siempre como visitante, abarcó del año 2013 al 2018 y me parece que esta forma de ingreso, pues evidentemente me dio ciertas posibilidades y ciertas limitaciones también. Específicamente para la maestría, aproximadamente unos 8 meses, tuve la oportunidad de ingresar a un área de confinamiento que yo desconocía que existía en los centros preventivos de la Ciudad de México. Y bueno, en esta investigación más extensa que realicé, pude caracterizar qué tipos de varones son enviados a estas áreas de aislamiento. Los restantes 10 meses más o menos, el trabajo de campo lo realicé en el área de visita para la población general.
Y bueno, esto me permitió también tener una perspectiva más amplia de los diferentes espacios que componen el reclusorio. En el área de confinamiento, la visita la hacía hasta la celda del interno al que visitaba. Y bueno, para iniciar, sabemos que en manuales y reglamentos, este tipo de reclusorios preventivos de la ciudad tienen una estructura administrativa determinada que está conformada por un director, un consejo técnico interdisciplinario y que cuenta también con subdirectores de las áreas de seguridad, técnico y jurídica. Pero por otra parte, lo que pude dar cuenta es que estos centros no funcionan solamente a partir de ella. Y para proceder a explicar esta propuesta que estoy planteando del gobierno dual, primero tengo que hacer referencia a un planteamiento que Rita Laura Segato, esta antropóloga, pero también otras autoras y autores han hecho referencia. Ella particularmente ha afirmado que históricamente una de las características intrínsecas de los estados ha sido su doble carácter formal e informal y su correspondiente accionar también dual, estatal y paraestatal. Segato explica que para desplegar un control social eficiente es necesaria siempre esa duplicidad. En sus propias palabras, esta es propia de todo Estado en toda y cualquier época, de paz o de guerra, de democracia y, claro, de autoritarismo. Esta estructura dual se debe a que ningún gobierno puede actuar solo estatalmente, normativamente, y debe lanzar mano de agencias y acciones que Frankel describe como prerrogativas o discrecionales, junto a agencias y acciones normativas. Y la autora agrega también que no se trata de la mafialización del Estado, sino, al contrario, de la institucionalización de la criminalidad. Para entender lo anterior, conviene recordar que existen conexiones múltiples entre elementos que tradicionalmente se han presentado como posiciones binarias, mismas que habrá que problematizar. Es decir, de acuerdo con Antillano, es necesario poner en cuestión las distinciones convencionales entre, por ejemplo, público y privado, formal e informal, legal e ilegal, legítimo e ilegítimo. Estas han servido tradicionalmente para definir y comprender las formas e instancias de control. Así, volviendo al entorno carcelario, encontramos que hay grupos de presos que trabajan de manera informal para la institución, en coordinación con la cual ejercen la administración, tanto formal como informal, de los centros penitenciarios. Lo que yo propongo es que sus funciones se pueden organizar básicamente en torno a dos objetivos. Uno, la ejecución de diversos modos de control sobre el resto de la población, según se requiera de manera específica en cada lugar y en cada momento. Y el otro elemento es que estos grupos están encargados de generar una cantidad importante de recursos económicos en las cárceles que benefician al personal institucional de todos los niveles, por otras vías, además de las que el propio gobierno formal produce. Sin embargo, para referirse a este fenómeno ha proliferado la noción de autogobierno, la cual considero que no solamente es imprecisa, sino que no permite comprender y analizar la cuestión en este caso concreto, por lo menos. Es claro que no se trata de un control de la cárcel en manos de los internos en plural. Si bien hay una injerencia decisiva de algunos presos, no es una situación generalizada, ni significa que todos se gobiernen a sí mismos. Entre la población carcelaria hay grupos, que en este caso son llamados mafias por los propios internos, y que realizan una multiplicidad de actividades informales e ilegales, que en ocasiones tienen una historia de funcionamiento previa a su llegada al contexto carcelario. Estas agrupaciones realizan ofertas económicas y de control al gobierno formal del centro, quien elegirá aquella o aquellas que más le convengan, y pactará con estas mientras no surja una propuesta mejor o se genere algún conflicto. Cada mafia tiene una concesión de cierta parte del territorio de la prisión y de quienes lo habitan. Se encarga de que las múltiples actividades productivas informales que realizan los presos estén bajo su mando y ninguna ganancia se escape de sus manos y de las del gobierno informal, que también realiza esta vigilancia respecto a otras actividades. Es decir, cualquier actividad productiva formal e informal en la que se pueda pensar,
tiene que dejar una parte de la ganancia que se genera, ya sea a la cara formal o informal del gobierno de los centros. No cualquier preso puede ejercer control sobre el resto de la población, y los que participan de él en estos centros lo hacen con previo acuerdo y aprobación de las autoridades oficiales. Ese es el gobierno efectivo que administra y organiza el funcionamiento del centro, y en conjunto son capaces de llevar a cabo una sujeción más amplia y más fina sobre la población interna, dando origen a lo que Antillano llama un orden social informal, que puede incluir desde amenazas hasta humillaciones, pero también la inclusión en actividades laborales y deportivas, las expectativas de salida, rutinas, mejora o afectación de la economía, abastecimiento de drogas sumamente adictivas a bajo costo, violencia física, negociación, promesas, traslados, castigos, entre otros elementos. Es decir, si bien la violencia es parte de la columna vertebral de las relaciones que se construyen dentro de estos centros, no todas las herramientas con las que cuenta este gobierno dual pasan por formas de violencia directa, por lo menos. Además, esta forma de gobierno implementa dinámicas de competencia entre los internos, también favorece un entorno de desconfianza y desactiva las posibles resistencias organizadas que puedan surgir dentro. Sin embargo, no hay que pensar en que estas dos caras del gobierno se relacionan de manera equitativa. El gobierno formal se posiciona en clara ventaja frente a sus socios momentáneos, no es una relación entre iguales. Estos grupos son fácilmente reemplazables si las negociaciones no funcionan, si los acuerdos no se cumplen o si hay un grupo que tenga una mejor forma de alcanzar las metas fijadas. El grupo perdedor puede ser fácilmente desarticulado al trasladar al dirigente o a los dirigentes a otros centros. Contrariamente a la pérdida de control y la capacidad de gobierno por parte del Estado y el desafío y conflicto con él que observa Andrés Antillano en 2 prisiones de Venezuela, en mi estudio percibo que la administración penitenciaria formal cede espacios a algunos grupos de internos para lograr los objetivos mencionados, que son aumentar las ganancias económicas y fortalecer el control sobre la población penitenciaria. La colaboración de la estructura de gobierno institucional se hace indispensable para el establecimiento de este régimen paralelo en los centros preventivos en los que he trabajado. En otros contextos se mencionan distintas denominaciones para los grupos de presos que participan del control y la gestión de los centros penitenciarios. Por ejemplo, los comandos en Brasil, que son grupos de presos que ejercen ese orden y control y se disputan poderes y jerarquías entre ellos. Y para el caso de Venezuela está una instancia denominada el carro, una estructura distintiva separada del resto de la población encarcelada, cuyos miembros, además de ostentar autoridad y signos y atributos de poder, cuentan con profesionalización. Según el autor, se trata de un grupo que dedica la mayor parte del tiempo a estas labores de gobierno y control y que tiene cierto grado de división de trabajo, especialización e incluso burocracia. Entonces vemos que este tipo de grupos evidentemente no son propios solamente de esta geografía, sino que se encuentran en otros lugares, pero en cada uno asumen particularidades en cuanto a su funcionamiento, a su forma y a la relación misma con el Estado y el gobierno formal. Y bueno, estas características de este grupo venezolano denominado El Carro, del que hablaba, se asemejan bastante al contexto que me ocupa. Sin embargo, en los centros de acá de la Ciudad de México no existe un solo grupo, sino, como en el caso de los comandos brasileños, hay varias bandas a las que la población penitenciaria conoce como mafias, las cuales compiten por la concesión de las zonas y el control de capitales dentro del reclusorio. Cada mafia tiene comúnmente solo un líder, aunque a veces pueden ser más, que es quien toma decisiones y establece la relación con el gobierno formal y las negociaciones con este y con las otras mafias. Son grupos altamente jerarquizados. Los mecanismos de control poblacional a cargo de las mafias pueden pasar por estrategias de violencia directa, pero tienen mecanismos más amplios, como puede ser la ocasional distribución gratuita de droga para dirimir algún conflicto o terminar con tensiones. Como he explicado, uno de los puntos nodales de unión entre el gobierno formal y las mafias es el de los negocios. A ver.
bueno, voy a tratar de ir acortando un poco algunas partes, entonces nada más voy a leer. Lo que hice fue incluir, digamos, 2 postales etnográficas para mostrar este punto que estoy explicando. Entonces, bueno, decía que uno de los vínculos entre esta parte formal e informal es el de los negocios. Así se lo reconoció el director en turno del centro a uno de los líderes zonales cuando se dirigía a hacerle una visita. Al paso del funcionario por un edificio supuestamente destinado a la clasificación de los presos, algunos internos se acercaron a saludarlo y preguntar a dónde se dirigía. Su respuesta fue: voy a ver a Pepe para hacer negocios, él es muy buen empresario. En ese sentido, de acuerdo con Valencia, los grupos ilegales encarnan al sujeto capitalista. Son, dice ella, empresarios emprendedores ansiosos por obedecer la ley de la oferta y la demanda. Cada parte de este gobierno dual ejerce más o menos dominio sobre ciertos sectores y actividades. Mencionaré un ejemplo en cuanto a cómo pueden complementarse la parte formal e informal con el tema de los teléfonos celulares, que son artefactos que están formalmente prohibidos en estos centros. Por parte del gobierno formal hay una serie de actuaciones encadenadas y cíclicas al respecto. El primer paso es que el personal institucional de varios tipos cobre por que se permita el ingreso de teléfonos celulares a familiares y visitantes, y en un segundo momento se realizan de manera ocasional revisiones sorpresa en las que los teléfonos celulares por los que se cobró el ingreso serán incautados. En un tercer momento, el personal de custodia espera a que los internos en ese momento paguen una cuota a cambio de recuperar los teléfonos, o bien que las familias vuelvan a ingresar y paguen otra vez por el acceso de teléfonos. Esto se ha documentado, por ejemplo, en alguna cárcel para Lima, en el trabajo de Constant, y este procedimiento cubre una doble función. Por un lado, sirve como simulación de la búsqueda del cumplimiento de las normas, y por otro lado, pues es un negocio altamente lucrativo. En cuanto al gobierno informal, encarnado en los grupos llamados mafias, pueden poseer una cantidad de teléfonos celulares que normalmente no son objetos de confiscación porque son parte del acuerdo establecido, y estos aparatos generan importantes recursos que se dividen entre la mafia y el gobierno formal, porque por un lado se rentan a los internos para su uso personal, y por otro lado son usados también para la extorsión telefónica hacia el exterior del centro. Y esta actividad se ejecuta desde áreas acondicionadas específicamente para ello. Y bueno, puesto que las alternativas laborales formales son escasas y en muchos casos no son remuneradas, gran parte de los internos encuentra espacios para ganar dinero mediante formas de autoempleo y actividades informales, que sin embargo, como decía, también están reguladas por este gobierno dual. Estas tareas no solo dejan ganancias económicas al gobierno formal, sino que representan la disminución de las responsabilidades del personal de custodia al delegar en los internos actividades que les correspondería realizar, como es el caso, por ejemplo, de los llaveros, estafetas, rancheros y otros. Varias actividades informales para generar recursos económicos tienen que ver con un componente del rol hegemónico de la masculinidad, las prácticas de violencia y búsqueda de dominios sobre otros. Es el caso de actividades como realizadas, por ejemplo, por las chequeras, los chineros o los fajineros. Estos últimos también dejan una cuota a la institución formal. Así, la población penitenciaria trabaja voluntaria o involuntariamente para el gobierno dual y con ello para perpetuar a la institución. Pintan muros, limpian pisos, cocinan, reparan, vigilan, realizan trabajo administrativo, pagan extorsiones, se forman como sicarios, etcétera. Finalmente, la participación en estas actividades es un elemento a favor en los intentos de acercarse a un ideal de la masculinidad, régimen que está imbricado con el carcelario y que toma tintes propios dentro de esta institución. Los internos guardan un orden jerárquico determinado a partir de características suyas como la edad, condición de salud, pertenencia étnica, prácticas sexuales, tipo de delito por el que están internos, actividades productivas de las que participan, si cuentan o no con antecedentes de encierro y de qué tipo, es decir, si son primodelincuentes, reincidentes, multireincidentes, corregendos u otros.
los recursos económicos que poseen, la frecuencia y el tipo de visitas que reciben o no, y las posiciones de poder que ocupan en las relaciones con otros internos, entre otras. Así, las formas de control de la población carcelaria de estos centros son complejas y se perfeccionan y diversifican. El tema de los modos en los que se gobierna ha sido escasamente explorado y queda por indagar las especificidades que adquieren y cómo éstas se cruzan con el contexto estructural de fuera, pero también con la dimensión cultural específica de cada espacio carcelario. Y ahí nada más decir que, bueno, este ingreso como visita, por un lado, me posibilitó la escucha de las conversaciones a la hora del ingreso a la visita, la conversación misma que establecí con las visitantes en esta pues, condición de igualdad. Y por otro lado también pude realizar entrevistas, particularmente en la zona de aislamiento, con algunos internos. Y bueno, eso creo que hay muchas aristas que todavía están pendientes por ser exploradas desde nuevas perspectivas en torno a la cárcel. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Muy bien, entonces le daré ahora la palabra a la doctora Irene Juárez. Ella es doctora en antropología por el CIESA Ciudad de México. Actualmente realiza un postdoctorado en el Instituto de... realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente realiza postdoctorado en el CIESAS Pacífico Sur. Es investigadora invitada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia e integrante del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, o la JUSPA. Adelante, muchas gracias. ¿Pueden apagar la luz, por favor? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto poder compartir algunas... ¿Cuál es el control? L. ¿Ahí? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Compartir algunas reflexiones que he estado pensando en el desarrollo de la investigación que llevo tiempo realizando desde el doctorado, centrada en la justicia penal para adolescentes acá en México. Y bueno, la tesis, bueno, lo que voy a presentarles tiene una parte de la tesis de doctorado, que es justamente esta consideración de que bueno, voy a retomar algunos planteamientos de la tesis y algunas otras reflexiones que he podido trabajar en el desarrollo de otras investigaciones en otros estados de aquí del país y sobre todo en la investigación que estoy haciendo actualmente en el postdoctorado en el CIESAS. Y bueno, el planteamiento central es que podemos considerar la justicia para adolescentes en México como un híbrido jurídico, un planteamiento de Boaventuras de Sousa Santos, a partir de dos ejes. El primero es justamente que la justicia para adolescentes en México, a partir de la reforma que se dio hace unos años en nuestro país, que abordaré muy rápidamente más adelante, introdujo en México el modelo penal acusatorio para adolescentes y el modelo también garantista, y esto entró en tensiones con una larga trayectoria consolidada en nuestra cultura jurídica que se centra en el etos inquisitorial. Y ahorita lo hablaré más, sí, lo iré desglosando, pero me gustaría colocar solamente dos aspectos importantes respecto a cada uno de estos ejes que planteo. Uno, al introducir el modelo penal acusatorio en México para adolescentes y se cambió el ritual jurídico, la forma de procesarlos, la lógica para procesarlos, todo el discurso y la normatividad, pero
está en tensión con la forma como se ha visto a los sujetos adolescentes que infringen la ley penal en nuestro país y sobre todo ahora con la investigación que actualmente estoy realizando, me permite ver justamente que no solo son los adolescentes que están siendo acusados de sus delitos, sino sus víctimas. El modelo acusatorio se dice que recupera a la víctima como un sujeto de derechos donde el eje central es la reparación del daño, es decir, el modelo penal acusatorio anterior y para adultos en nuestro país se estaba centrado en el castigo y que actualmente tiene el mismo peso, se dice, la reparación del daño. Eso en adultos, pero en la cuestión de adolescentes con el tutelarismo, pues lo hablaré un poco más adelante, pero en cuanto a la cultura jurídica y el etos inquisitorial, me gustaría llamar la atención en la exposición sobre esta consideración o este eje patriarcal que está nutrido del adultocentrismo, el sexismo, la diferencia cultural y el clasismo. Y bueno, mencionar solo que el trabajo de campo del cual se han nutrido estas consideraciones ha sido en juzgados de 3 estados del país, en Querétaro, en Morelos y en Oaxaca, y ha sido a partir de la etnografía de audiencias, es decir, poder estar dentro de las audiencias, sea como público en la cabina de grabación y demás, en los pasillos, circular, bueno, como es el trabajo de la etnografía, y revisión de expedientes judiciales, así como de videograbaciones judiciales y entrevistas a los diferentes operadores del sistema, víctimas y adolescentes acusados. Cada investigación ha sido diferente, pero digamos ha sido el núcleo del trabajo de campo. Y bueno, obviamente para estos planteamientos retomo los planteamientos del vínculo político entre el individuo y el Estado que plantea Foucault, que se da a través del proceso judicial. También la cuestión de la sensibilidad jurídica, que no podré abordar, bueno, ahorita lo mencionaré solamente, y que es decir, que cada cultura jurídica tiene sus propias particularidades en la forma en que dotan de sentido no solo las prácticas, sino las posibilidades de los actores y las nociones de verdad, de justicia y demás. También se ha nutrido de estos postulados de las culturas jurídicas y la comparación entre ellas de Garapón y Papadopoulos, y obviamente del planteamiento de etos inquisitorial del profesor Candelima, que me ha servido para justamente aterrizar algunas de estas consideraciones para el caso de México en la justicia para adolescentes. Y bueno, solo mencionar muy rápidamente respecto a los 4 núcleos que plantea Garapón y Papadopoulos, ellos al hacer un estudio con un planteamiento comparativo entre el civil law y el common law, ellos plantean, digamos, en términos abstractos sí, más, sí, abstractos, la cuestión que se dicen que justamente todos estos vínculos planteados por Foucault, las cuestiones de las sensibilidades, se pueden analizar comparativamente o por contraste en cada una de las culturas jurídicas, sobre todo en el civil law y el common law, a partir de estos 4 ejes. 1, la relación entre el derecho y el individuo. 2, el proceso judicial y el acceso a la justicia. 3, la verdad y la prueba. Y 4, la figura del juez. Y obviamente, respecto al etos inquisitorial planteado por Lima en varios de sus textos, pues obviamente esta cuestión de la pulsión que tienen el derecho como esencia coherente, pensar el etos inquisitorial tiene muchos aspectos que analizarle, pero sobre todo esta cuestión para fines de esta investigación de concebir el derecho como una esencia coherente, neutral y superior. También pensar a los sujetos que están frente al sistema judicial como hiposuficientes, así como la sospecha de la culpabilidad como embrión del juzgamiento, como una cuestión central que alimenta todo el sentido de las prácticas que guían a los operadores de este tipo de sistemas, y también obviamente las relaciones asimétricas que se dan no solo entre el sujeto acusado, sino también entre los mismos operadores del sistema. Y bueno, solo dejar la postal, digamos, en la justicia para adolescentes, lo que yo les mencionaba, que a partir de 2005 en México se dio una gran reforma y se dejó, hubo varias reformas sucesivas, pero en lo central
Lo importante de esta reforma es que dejamos atrás, se dice, el modelo tutelar y se introdujo el sistema penal acusatorio y el garantismo. Esto implica que ahora se piensa a los sujetos adolescentes no como inimputables, sino como sujetos con derechos, sujetos de derecho y que tienen una autonomía progresiva. Por lo tanto, la justicia debe de estar adaptada. Y bueno, no me detendré en ello, pero justo a partir de estos planteamientos que había mencionado, para esta presentación quisiera centrarme justamente que dentro de este híbrido jurídico en el que se ha convertido, se va convirtiendo la justicia para adolescentes en México, es importante pensar, empezar continuar pensando la cuestión del etos inquisitorial, aterrizado ya cuestiones o nociones, planteamientos a partir del sistema patriarcal en estos ejes, porque en un resumen muy escueto, el derecho se ha dicho también hace muchos años por las feministas, el feministas jurídicas, y antropólogas y las personas que están interesadas en estas investigaciones, que el derecho estatal está pensado en nuestra tradición, en nuestra cultura jurídica, en la idea de el hombre adulto, el hombre que tiene pensado más en términos de ciudadanía, donde ha quedado fuera otros sujetos como la mujer, los adolescentes, los migrantes, en fin, otras series de sujetos. Y bueno, para ejemplificar estas consideraciones, solo mencionaré un caso. A mí, esta investigación que estoy haciendo actualmente, centrada en la violencia sexual cometida por personas adolescentes, me ha permitido ver esta cuestión de la importancia de incluir las nociones o los ejes del patriarcado. El caso que voy a exponer es el de Ana Liliana, que obviamente es un nombre ficticio, que es una mujer que fue víctima de violencia tumultuaria y repetida. Es una mujer de aproximadamente 50 años que tiene una discapacidad mental. En su mismo entorno se refieren a ella como la tontita. Es además una mujer que ha sido abandonada digamos, en su espacio, así lo denominan, por el esposo, ¿no? Que ya la coloca en una situación de vulnerabilidad en términos sociales, y además el esposo se ha llevado a sus hijos. Entonces, ella, que se había dedicado toda la vida a trabajar como ama de casa, se refieren a ella y ella se presenta también como una persona que ha sido mantenida todo el tiempo por su esposo y el esposo, al haberla abandonado, ahora su hermana se encarga de sus cuidados y de mantenerla. Entonces, ella vive con su hermana. Los adolescentes que cometieron el delito son 3, uno de ellos es su sobrino directo, hijo de la hermana que la cuida, bueno, que la atiende o con la que convive, también otro pariente y un amigo de ellos. Empezó el abuso, la primera violación fue por su sobrino y continuó, fueron 5 en total las que se documentaron en el caso, de la que ella da cuenta, y entonces todo, digamos, el argumento, todo lo central del caso giró en torno a la credibilidad de ella, ¿no? Es decir, lo primero que se le cuestionó fue ¿por qué no había denunciado antes? ¿No? ¿Por qué 5? ¿Por qué se esperó 5 veces para denunciar? Segundo, hubo siempre, porque obviamente en el juicio testificó ella, dio su testimonio y testificaron los adolescentes. Llama la atención, obviamente, que uno de los adolescentes que estuvo acusado testificó a favor de ella. Dijo, sí, a mí me dijeron, vamos, no me dijeron a qué íbamos, pero me dijeron, vamos. Y ya cuando estaban ahí se dio cuenta que el plan era abusar de ella, solo que en esa ocasión fueron interrumpidos por personas, entonces ya no se logró la violación. Entonces, digamos, a mí en el trabajo etnográfico este caso me dio mucha luz porque estando en las audiencias hubo un receso y todos fuimos a comer, bueno, a la tienda, al baño, en fin, unos minutos que dieron de descanso. Y entonces yo fui con el fiscal y el defensor a ese descanso y escuché cómo, porque participamos de la misma mesa, bueno, para comer, era más bien como un estanquillo,
Entonces uno le dijo al otro, pero ¿por qué traes este tipo de casos? ¿No? O sea, estos casos no se judicializan porque obviamente es la mujer, ella la que los involucró, la que los sedujo. Y entonces el defensor le dijo al fiscal y el fiscal le dijo, pues yo había pensado en eso, pero como frente a mí los adolescentes aceptaron, o sea, dijeron que sí, pues tuve que judicializarlo. Entonces ya en la audiencia, bueno, porque estas audiencias duraron muchos días por la cantidad de testigos, llegó toda la familia a testificar, vecinos, en fin. En otro de los espacios donde pude hacer, estaba haciendo la etnografía, que era ya el juzgado, al interior del juzgado, escuchaba yo las conversaciones entre los operadores, el juez y los a su cargo, que lo apoyaban y decían, no, es que es claro que ella es quien lo sedujo, ¿no? Es que está como una mujer que no se hace cargo de su responsabilidad e involucra a estos pobres jóvenes, ¿no? Entonces, ese comentario finalmente se consolidó en la sentencia donde el juez estuvo desechando todas las pruebas, porque finalmente una prueba súper importante en los delitos de violencia sexual es la prueba ginecológica, proctológica. Ahí el especialista determinó que como había pasado ya mucho tiempo y como ella era una mujer que ya había tenido hijos, pues no podían determinar, digamos, si había existido un abuso, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo porque ella tardó tiempo en denunciar. Entonces, ante esta prueba, que esa es la prueba reina, digamos, en estos tipos de delitos, el testimonio de ella, donde narró todas y cada una de las ocasiones, también narró por qué ella no quería denunciar, no se había atrevido a denunciar, y que para ella era muy importante que, como ella sabía cómo la percibían socialmente, que no tenía credibilidad. Incluso el argumento del adolescente en uno de esos abusos, que le dijo, a ti nadie te va a creer, ¿no? Entonces, pues eso, y que además sentía toda digamos, la vergüenza de ser exhibida como una mujer que pues está involucrada en este tipo de hechos, cuando ya su, digamos, vínculo social se había visto vulnerado en esa comunidad, respecto al punto de que era una mujer abandonada, es decir, era una mujer que no estaba en las condiciones digamos, ideales, y en un sistema que obviamente demerita, cuestiona a las mujeres y sobre todo a las mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales. Entonces, finalmente los adolescentes fueron encontrados no culpables, o inocentes más bien, y entonces pues ahí terminó el caso. Este caso me ha dado de estos años me ha estado dando vueltas justamente porque aquí se involucran justamente todas estos elementos, o algunos de los más importantes, como es obviamente el adultocentrismo. ¿En qué sentido? Me parece, yo soy una defensora de los derechos de los adolescentes, pero me parece que hace falta una revisión o un análisis más cuidadoso respecto a las cuestiones, a las implicaciones del género y en la justicia para adolescentes. No para señalar o pedir mayores sentencias o más castigo para los adolescentes, no necesariamente, pero sí para mirar a las víctimas. Entonces, es muy frecuente también que las víctimas de las personas adolescentes sean niñas más jóvenes que ellas, niñas y niños, o mujeres adultas en alguna situación de vulnerabilidad, y sobre todo también personas que tienen alguna discapacidad mental, ¿no? O física. Entonces, insisto, no es para pedir un mayor castigo, pero sí para voltear a ver a las víctimas respecto a todos los obstáculos que socialmente enfrentan en su vida cotidiana y todavía frente al sistema penal, ¿no? Entonces me parece que eh, eh, traer como a la reflexión algunos de estos ejes que se han sido señalados de la cultura patriarcal y de la visión los límites que tiene el derecho penal para pensar a los sujetos que están frente al derecho, digamos, puede tener relación justamente con todas estas nociones planteadas
en otras latitudes como el etos inquisitorial, la cultura jurídica, y que nos dan muestra de cómo finalmente, aunque la justicia acá en México, insisto, se dice que es un sistema acusatorio donde lo importante es la reparación a la víctima, y en el caso de los adolescentes, que es un sistema socioeducativo, que es enseñarles una experiencia de legalidad y para regresarlos a la sociedad, pues hay muchos retos que todavía los operadores del sistema pues tienen que sustentar, digamos, ¿no? O seguir avanzando en ese sentido. Entonces yo con eso concluiría insistiendo nuevamente, porque estas conversaciones las he tenido con abogados y abogadas especialistas en el mundo de justicia para adolescentes, y me dicen, no, pero es que tú parece que estás pidiendo más punitivismo. No, yo no estoy diciendo que se les castigue con más severidad ni que se les aumente los años, sino voltear, insisto, a ver a las víctimas, porque en términos de delitos sexuales, el alcance de las sentencias, al menos en justicia para adolescentes, básicamente termina siendo el pago de terapias, de un número específico de terapias y un monto muchas veces que no puede ser cubierto por los adolescentes ni sus familias. Entonces, obviamente ahí tiene que entrar el Estado porque es un sistema integral para adolescentes, pero vemos como en casos como estos y otros que los límites siguen siendo muy marcados. Gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno,